Muy buenas tardes, jóvenes. Les habla la profesora Nora Clemencia Cáceres. Hoy quiero mandarles este videito porque la dificultad de los niños que no se han podido conectar a través de las clases de Zoom. Eh, Aquí les estoy presentando la guía número 2 de lo que tiene que ver con la asignatura de química, y en ese orden de ideas pues el trabajo tiene que ver con la naturaleza de la materia. En la clase que hicimos el pasado martes con los chicos que asistieron, presenté una guía, pero simplemente la trabajamos en clase. No quedó material para mandar de actividades de tareas, y yo les dije que les iba a organizar una guía de mejor forma. Aquí ya se la estoy presentando, y por eso quiero que con este video pues eh, los demás todos tengan la proporción en la información. Entonces vamos a mirar aquí, si ya habíamos visto en la guía número 1 lo que tenía que ver con los estados de la materia, el sólido, el líquido, el gas y el plasma. Aquí volvemos pues a tomarlo aquí en el sentido de seguimos tomando este elemento y miramos la materia como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene una masa. Ahí tomamos diferentes ejemplos, pero en la naturaleza hay muchísimos. En segundo lugar, vamos a mirar las propiedades de la materia. Las propiedades de la materia se clasifican en dos: son las generales o extrínsecas y las específicas o intrínsecas. Las primeras corresponden a la masa, el volumen, el peso, la inercia, la impenetrabilidad, la visibilidad y la porosidad. De igual manera, pues tienen que ver algunas que tienen que ver con sus características. En este caso, pues ustedes van a trabajar, vamos a mirarlo, y van a trabajar en su cuaderno a medida que se va avanzando la guía, o en las hojas cuadriculadas, para que ustedes envíen el informe de esta actividad. Ahí les pedí que expliquen en qué consiste cada una de ellas. El dibujo indica el nombre de los instrumentos con que se mide la masa. Entonces la masa, yo les hacía la aclaración, es la cantidad de materia que tiene un objeto. La masa se ve afectada por una fuerza que es la fuerza de gravedad, y entonces eso es lo que determina el peso. La masa se mide en unidades que pueden ser gramos, kilogramos, ¿cierto? Libras, kilos. El peso de igual manera. Y tenemos instrumentos para medirlas como la pesa, la balanza. Son elementos en los cuales la báscula, donde se puede medir la masa. El volumen, entonces, es el espacio que ocupa un objeto o el espacio que ocupa un objeto en un lugar determinado. El volumen, entonces, está relacionado con unidades o con estructuras que tienen que medirse, ya sea si está en estado sólido, líquido o el mismo gas, de acuerdo a los estados que se encuentren. Se pueden utilizar diferentes instrumentos para medir. La medida de poder en litros, en mililitros, en centímetros cúbicos, son como las más usuales. Las específicas se clasifican en químicas y en físicas. Ustedes se les pregunta que averigüen en qué o cuáles son las diferencias entre las características físicas y químicas. Las características físicas tienen que ver con las características propias del cuerpo, sin alterar o variar su naturaleza. Entre las propiedades físicas están las que podemos percibir a través de los órganos de los sentidos, como el color, el olor, el sabor, ¿cierto? Son características que se determinan de esa manera. Y dentro de las propiedades físicas también tenemos otras muy importantes, que las vamos a mirar en el segundo, donde dice consulta las siguientes propiedades físicas. La elasticidad, que es la propiedad que tienen los cuerpos de deformarse al aplicarse una fuerza y volver a recuperarla nuevamente, como el caso de los cauchos, como el caso de las bombas, todo lo que tenga que ver con cauchos, esa es una propiedad.
La maleabilidad es la propiedad que tienen algunos metales de dejarse convertir en láminas. El aluminio es uno de los metales que permite hacer eso. La ductilidad es la capacidad de los cuerpos para extenderse hasta formar alambres o hilos. Uno de los elementos en la naturaleza más dúctiles es el oro. La tenacidad y la resistencia que ofrecen los cuerpos a romperse o a deformarse cuando se les golpea. Uno de los materiales más tenaces o que ofrecen esa resistencia a dejarse romper es el acero. La fragilidad sería como lo contrario, es la tendencia que tiene un cuerpo a romperse o a fracturarse. Algunos materiales como el vidrio o las cerámicas se fracturan muy rápidamente, se fracturan con mucha facilidad. Tenemos la dureza, que es la resistencia que tiene un cuerpo a ser rayado. El mineral más duro que existe en la naturaleza es el diamante. Se mide en la escala, o en una escala que se llama la escala de Mohs, M-O-H-S, y es una escala de 1 a 10. El número 1 es el diamante y el número 10, que es el más blandito, corresponde al yeso, que se permite rayar con facilidad. El punto de ebullición es la temperatura al cual un líquido hierve. Entonces tenemos el punto de ebullición del agua, que es la más conocida, 100 grados centígrados. Pero también podemos tener el punto de ebullición del alcohol, que es a 78 grados centígrados. Esto tiene que ver también, otro punto es el punto de fusión. El punto de fusión es la temperatura en la cual una sustancia se funde, es decir, de estado sólido pasa a estado líquido. Entonces, en el caso de el hielo, se funde a los 0 grados centígrados. La solubilidad, la conductividad eléctrica es la capacidad que tienen las ciertas sustancias de conducir la corriente eléctrica. El cobre es un buen conductor de la electricidad, por eso las instalaciones eléctricas están forradas por una pastica como una especie de gomita, y adentro van los alambres de cobre. La solubilidad es la propiedad que tienen las sustancias de disolverse unas en otras. Esa solubilidad está favorecida por el caso de la temperatura. La sustancia que se disuelve se llama soluto y la sustancia en la cual se disuelve se llama solvente. Si tenemos azúcar y un vaso de agua, el soluto sería el azúcar, el agua sería el solvente. No todas las sustancias se disuelven en un mismo solvente. El agua, por ejemplo, se puede disolver con alcohol, la sal se puede disolver en agua, pero el agua y el aceite no se disuelven, ¿cierto? Son ejemplos que tenemos. Y por último tenemos la densidad, es la masa en gramos que hay por unidad de volumen. Quiere decir que la densidad la calculamos tomando la masa de cualquier objeto y lo dividimos sobre el volumen. Es muy importante. En el caso, por ejemplo, tenemos un centímetro cúbico de hierro, tiene una masa de 7,8. Entonces la masa es 78, se divide en 10, 7,8 centímetros. En el caso de ese ejemplo. La unidad de medida para densidad es gramos sobre centímetros cúbicos. Bueno, tenemos las otras propiedades. Bueno, entonces esas serían las físicas. Y vamos a mirar entonces otras propiedades. Están las propiedades químicas. Si bien aquí no las anotamos muchos, bajamos y corramos hasta la página número 3. Nos desplazamos hasta la número 3
Y aquí sí, aquí tenemos nuevamente en este cuadro, en este mapa de conceptos, tenemos cambios en la materia físicos y vamos a centrarnos en la parte química, ¿cierto? En los químicos, la diferencia es que cambia la composición. Y entonces tenemos que en los cambios químicos hay procesos importantes como el caso de la fermentación, la oxidación y la combustión. La fermentación es aquella que pueden producir algunos microorganismos y que transforman la materia. Por ejemplo, tenemos el caso de las bacterias, de las levaduras, que transforman ciertos productos como las harinas y las convierten en pan, o podemos tener, por ejemplo, cuando preparamos bebidas, como el caso de preparar masato o preparar una chicha. Son ejemplos en los cuales está ocurriendo esa fermentación. La oxidación es cuando el oxígeno transforma un material en otro. Cuando cuando una varilla de hierro se deja al sol, al agua, el oxígeno empieza a corroerla y empieza a botar como un polvillo rojo. También cuando cortamos las frutas, que algunas frutas las cortamos y al exponerse con el aire, el oxígeno las va oxidando y empieza a aparecerse como está bien en la figura, es el caso de una manzana y empieza a ponerse toda como marroncito. Y lo mismo pasa con la pera y otras frutas. Y la combustión, cuando se quema una materia, entonces el oxígeno ayuda a convertir eso en ceniza, en luz y calor. Entonces, en el caso de al quemar la madera, al quemar el papel, al quemar una cerilla, entonces se prende, hace una combustión y lógicamente esa materia se transforma. Esos son cambios químicos y por eso los sacamos aquí en esta parte. Y aprovecho en este pedazo de esta guía mirar que los cambios físicos, hay una característica, es que los cambios físicos pueden ser reversibles o irreversibles. Es reversible, decíamos que los físicos, por ejemplo, cuando cambia la forma, la forma, pero la puede volver a retomar, le cambiamos de forma, por ejemplo, ahí no se ve muy bien, pero es un resorte. El resorte lo estiramos, y le dejamos de aplicar la fuerza de elongación o de estirarlo y él vuelve y retorna a su forma nuevamente. Es un ejemplo de un resorte. Ahí dice el muelle o resorte. Los irreversibles es cuando la materia se vuelve a su forma, no vuelve a su forma original, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos un ejemplo de una barra de plastilina, la transformamos, la borremos y la dejamos ahí. Ella vuelve, de acuerdo a la forma que le demos, esa es la forma que toma. Bueno, entonces, también es importante que los cambios físicos, que ya lo vimos también, está en la primera hoja, los cambios físicos, también son importantes los cambios físicos, los cambios de estado, la materia, de sólido a líquido a gas o de gas a líquido, ¿cierto? Y pues ahí vamos a encontrar diferentes características.